Vamos a continuar con nuestro estudio. De hecho, el día de hoy vamos a terminar nuestro estudio sobre Primera de Juan. Finalmente llegamos al final. ¿Ok? Estamos llegando ya al final de este estudio. Y estos últimos versículos nos van a explicar varios conceptos que son muy importantes y que en realidad no podríamos entender sin haber ido pasando por todas estas etapas de la explicación del amor de Dios y del efecto del amor de Dios en nuestras vidas. El capítulo 5 nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si tú recuerdas, la vez pasada estuvimos hablando del testimonio que daban tres, ¿te acuerdas? ¿Sí te acuerdas? ¿Sí vinieron? Ok. Tres en el cielo decía, y en la tierra, y estuvimos hablando de la importancia de nuestros testimonios, ¿te acuerdas? Incluso estuvimos escuchando el testimonio de Fernanda Díaz, ¿sí se acuerdan? Bueno, el día de hoy pasamos de esta importancia de nuestros testimonios personales a la importancia de nuestro ministerio de oración. Fíjate lo que dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Es muy importante que tú y yo entendamos esto. Hay personas que piensan que la oración es prácticamente un medio terapéutico o es algo para descargar nuestras ansiedades. En realidad, la oración es una conversación permanente con Dios, a través de la cual no solamente tú hablas, pero también obtienes respuestas de parte de Dios. Cuando tú y yo oramos, literalmente lo que está sucediendo es que te estás colocando delante del trono de Dios para ser escuchado por el soberano del universo. Esa es la oración, nada más. Mientras preparaba este estudio pensaba, imagínate que mañana tú y yo quisiéramos pedir una cita, bueno, en este momento tenemos casi 2 presidentes, pero con el presidente del país, ¿verdad? Del país que fuera. Seguramente tú dirías, oiga, quiero una cita con el presidente, y te dirían, sí, como no, dentro de 6 años la puede tener, ¿verdad? Pero estos 6 años va a estar un poquito ocupado, ¿verdad? Como para atenderlo. Bueno, quiero decirte que no es el presidente de un país, no es el gobernante de una región de la tierra, es el creador del universo, y tú y yo tenemos acceso en cualquier momento, cuando nosotros queramos, tenemos un acceso directo para poder estar en su presencia. Cuando tú y yo entendemos esto, entendemos la importancia de la oración. El Dios todopoderoso, creador de este universo, el Dios que transformó tu vida, el Dios que mueve todas las cosas, detiene el tiempo para escucharte. Eso me parece extraordinario. Yo me acuerdo cuando era chico, mi papá trabajaba mucho y llegaba tarde en las noches. Y yo siempre estaba esperando porque quería hablar con mi papá. Pero cuando yo llegaba, mi papá tenía otras cosas que hacer, ¿verdad? Cenar pero no siempre tenía tiempo, ¿verdad? Yo decía, ¿cuándo me dedica un rato, no? ¿Sabes qué me impresiona mucho? Simplemente hoy cierro los ojos, me pongo de rodillas y mi Padre Celestial tiene todo el tiempo para detenerlo solamente para escucharme. Eso es lo que tú y yo tenemos. Es un privilegio extraordinario. Pero además tenemos una situación adicional, y es, si pedimos conforme a su voluntad, lo que tú y yo le pidamos, Él lo oye, lo responde y lo cumple en nuestras vidas. Y esto me parece todavía más extraordinario. Tenemos a quien puede mover el universo entero, a quien lo creó, a quien puede hacer cualquier cosa, dispuesto diciéndonos, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué necesitas de mí? ¿En qué te puedo ayudar? Sin embargo, la oración es seguramente uno de los ministerios más olvidados el día de hoy por los creyentes. Los creyentes invierten mucho tiempo en otras cosas, pero a veces poco tiempo en orar. La verdad es que si tú y yo no oramos, estamos seriamente limitados en nuestro ministerio. Seriamente limitados. Porque cuando tú oras, tú estás disponiendo literalmente del poder de Dios para hacer cualquier cosa. Cuando tú no oras, estás disponiendo de tu propia posibilidad humana de alcanzar las cosas.
con todo y las limitaciones que tenemos. Así que me gustaría empezar preguntándote cuánto tiempo dedicas a orar. No me refiero solamente al tiempo en que antes de comer le das gracias a Dios por los alimentos, no solamente el tiempo en el que viniste aquí y oraste antes del estudio, sino cuánto tiempo dedicas a orar. ¿Cuánto tiempo dedicas a, estando a solas, hablar con tu Padre Celestial? Hace un tiempo hablaba con una persona sobre la oración y me dijo, es que no tengo mucho tiempo. Le dije, qué curioso. El más importante tiene todo el tiempo, pero tú no tienes el tiempo para acercarte a Él. Qué cosa tan paradójica, ¿verdad? Y esto es lo que muchas veces nos pasa. Creemos que estamos demasiado ocupados como para hacer lo único que es verdaderamente importante. En alguna oportunidad le preguntaban a Martín Lutero sobre la oración y sobre estar ocupado o no. Y él respondió diciendo, cuanto más ocupado estoy, más tiempo dedico a orar. Porque cuando oro, Dios se hace cargo de mis ocupaciones. Si tú y yo tomásemos esta misma posición de buscar a Dios en oración, tú no sabes cuánto tiempo, errores, problemas, angustias, estrés nos evitaríamos. Pero muchas veces no lo hacemos y simplemente postergamos la oración. Cuando tú lees los evangelios, te encuentras que Jesús era lo primero que hacía. Dice la Escritura que aún siendo prácticamente de noche, aún antes de amanecer, Jesús ya estaba orando. Estamos hablando de Dios mismo, ¿eh? Pero Jesús ya estaba orando. Muchas veces tú y yo queremos postergar la oración. Bueno, ahora que llegue a mi casa en la noche. No va a suceder. No va a suceder. Déjame contarte una historia. Hace muchos años, cuando yo recibí a Cristo, yo tenía 19 años cuando recibí a Cristo. Yo tenía un grupo de amigos que teníamos más o menos la misma edad. Pero en las casas de ninguno de nosotros estaban de acuerdo con que estudiáramos la Biblia y siguiéramos a Cristo. Entonces, pues esto representaba un problema. Entonces nosotros nos queremos reunir para pues juntos poder orar, ¿verdad? Pero pues no teníamos un lugar para hacerlo. Y esto nos causaba un poco de conflicto. Entonces, un día a uno de nosotros se nos ocurrió una extraordinaria idea. Oye, ¿qué tal si alguno de nosotros que tiene coche, pues recoge a los otros, nos estacionamos en una calle y ahí nos ponemos a orar? Bueno, pues sonaba muy bien. ¿A quién le suena bien? Es una buena idea, ¿verdad? Bueno, pero elegimos la calle equivocada. Una calle con poca luz. Y entonces estábamos los cuatro orando. Y en eso llegó una patrulla. La patrulla de policía, claro. Se pusieron a nuestro lado, nos encendieron así las luces y uno de los policías que ya se había bajado del coche nos dijo, ¿qué se sienten muy malitos? Bueno, sí me imagino lo que estaba pensando que estábamos haciendo. Seguro no pensaba que estábamos orando, eso sí seguro. Y entonces, ya sabes, y uno de nosotros le dijo, ay oficial, qué bueno que vino, porque mire, tenemos aquí un folleto para regalarle. Es que estábamos orando, pidiendo a Dios que nos abriera puertas, y usted ha llegado, así es que mire, esto es para usted, Cristo puede cambiar su vida. Entonces este hombre estaba con el folleto así como diciendo, esto es surreal, no puede ser, esto es surrealista. Jamás se hubiera imaginado eso, ¿verdad? El otro policía desde el otro lado le decía, pareja, ¿qué pasa? Vámonos. Y salieron corriendo, ¿no? Con sus folletos, pero corriendo. Y nosotros, ya sabes, gracias Dios, nos libraste del mal. Bueno, no del mal, me refiero. No del mal momento, me refiero. Pero bueno, nos libraste. Claro, después empezamos a platicar y dijimos, oye, creo que lo que estamos haciendo es una imprudencia, ¿verdad? O sea, esto no tiene sentido, tenemos que pensar en otro lugar para juntarnos ahora, un parque o yo qué sé, pero esto no está lógico, ¿verdad? Pero ¿sabes qué me impresiona? Me impresiona mucho que en nuestro corazón estaba este deseo de orar juntos. Tenemos que orar juntos, tenemos que juntarnos a orar, tenemos que hacer algo, porque sin duda Dios va a responder nuestras oraciones. Y no solamente orábamos en nuestras casas. Recuerdo que uno de ellos, como sus padres no estaban muy de acuerdo, se escondía en un closet ahora. Hasta que un día abrieron el closet y dije, ¿y qué hace aquí? Estaba orando, pero bueno. Pero, ¿sabes qué? Este anhelo para orar era simplemente porque para cada uno de nosotros era un auténtico privilegio que Dios pudiera atendernos. Era un auténtico privilegio que Dios nos pudiera dedicar un tiempo a nosotros y que hasta respondiera a nuestras oraciones. Dios va a responder tus oraciones, sin duda. Dios lo va a hacer. Pero dice la Escritura, si pedimos alguna cosa, conforme a su voluntad. Muchas veces tú y yo no sabemos muy bien qué pedir, ¿verdad? Y empezamos a orar
y no sabemos muy bien ni siquiera por qué cosas orar. De hecho, tú y yo tenemos un aliado, alguien que nos ayuda a orar, que es el Espíritu Santo. Dice la Escritura, ¿y cómo hemos de orar como conviene? Dice, no lo sabemos. O sea, muchas veces tú y yo no sabemos ni qué pedir. ¿Qué le pedirías a Dios? Imagínate, tienes a Dios delante, ¿qué le pedirías? De repente dices, bueno, la salvación de todo el mundo. No, un poco más específico, el mundo tiene 7,000 millones, ¿qué más? O sea, muchas veces no sabríamos ni qué decir. O hay veces que diríamos, Señor, pues yo te quiero pedir que se convierta toda mi familia, que pase. Dice la Escritura, no sabemos cómo orar, esa es la realidad. Pero hay alguien que nos enseña y además, dice la Escritura, intercede por nosotros como con gemidos indecibles, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo toma una oración que a veces no sabemos cómo articular correctamente y la pone en los términos correctos delante de Dios para que nuestra oración, conforme a su voluntad, pueda ser escuchada. Hay personas que dicen, es que yo no sé, yo no me atrevo a orar por esto porque ni siquiera sé cómo orar. No, la posición correcta es, voy a orar, aunque no sepa ni cómo pedir las cosas, de tal manera que el Espíritu Santo pueda presentarlas delante de Dios conforme a su voluntad y entonces Dios pueda traer una respuesta a mi vida. ¿Por qué cosas se les ocurre que podríamos orar? A ver. Alguna, no sé. Que sería buenísimo orar por nuestra ciudad y por la violencia. Dime. Su reino no va a venir antes porque nosotros oremos por él. O sea, ahí es donde tú y yo tenemos que entender muy bien y ser muy estratégicos a la hora de orar. Señor, ¿por qué cosas te voy a pedir? Señor, porque termine la violencia en el mundo. No va a terminar la violencia en el mundo. Entonces, no va a suceder porque no estamos orando conforme a su voluntad. A Dios le gustaría que no hubiera violencia en el mundo, sí, pero no va a suceder y finalmente toda esta situación va a traer como consecuencia su venida, ¿verdad? Entonces, ¿por qué cosas tenemos que orar? Por predicar el Evangelio, pero también en este sentido Pablo nos enseñaba cómo orar. Él decía, oren por mí para que Dios me abra puertas, ¿no? Muchas veces tú y yo estamos buscando las puertas, ¿no? Cuando en realidad Dios quiere abrir las puertas. Entonces tú y yo tenemos que orar para que Dios nos abra puertas para hablar de Cristo, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Pablo decía, y para que tenga el valor y la palabra correcta para aprovechar estas puertas y predicar el Evangelio. Muchas veces la puerta se abre, pero nosotros no la aprovechamos, ¿no? Llega alguien y dice, oye, ¿y tú por qué traes una Biblia? Me la dio mi hermano. ¿Cómo? No, se abrió la puerta, ¿cierto? Pero muchas veces nosotros no tenemos a veces el valor, a veces decimos, no me quiero identificar, no quiero, ¿no? O simplemente no entendemos, no sabemos, no tenemos la palabra correcta para hablar a la persona, ¿verdad? Entonces Pablo decía, oren por mí para que se me abran las puertas, para que tenga el valor para aprovecharlas y además para que tenga la palabra correcta para poder entonces aprovechar estas puertas, ¿verdad? Entonces cuando tú y yo pedimos, Señor, porque tú y yo podemos orar de esta forma, Señor, úsame para evangelizar el mundo, ¿ok? Pero tú y yo podemos orar específicamente porque Dios nos abra puertas todos los días, en el lugar donde vamos a ir, en el lugar donde tenemos que estar, donde sea, y que Dios nos dé esta posibilidad para aprovecharlas. Algo más, ¿qué se les ocurre? Porque nos guarde de no pecar. Y en el fondo, cuando tú y yo decimos eso, le estamos pidiendo al Espíritu que intervenga para que el Espíritu diga, Señor, Maribel quiere vivir en santidad. ¿Cierto? Y entonces Dios empieza a contestar. ¿Cómo comienza a contestar? Dios empieza a provocar todas las situaciones para que tú y yo empecemos a buscarlo en su palabra. Recuerdo una vez una persona decía, me da miedo orar, porque empecé a pedirle a Dios, Señor, yo quiero vivir más profundo para ti, y empezaron a vivir ciertas circunstancias y ciertos problemas alrededor. Bueno, tú pediste y Dios contestó lo necesario para que tú vivieras como le estás pidiendo, ¿cierto? Entonces, muchas veces lo que sucede con nosotros es que nos preocupamos porque las respuestas de parte de Dios pareciera que no van en sintonía con nuestras peticiones. Pero más bien lo que Dios está haciendo es el trabajo completo para de esa manera poder responder tu oración, incluso de una forma mucho más abundante de lo que pedimos. Eso es lo que dice la Biblia, que Dios responde en forma mucho más abundante de lo que pedimos o incluso de lo que imaginamos.
¿de acuerdo? Pero ¿qué es lo que hace Dios? Toma una petición como la que acaba de darnos Maribel y entonces dice, ok, Maribel quiere vivir en santidad. Para que Maribel viva en santidad, entonces tenemos que llevarla a los pies de Cristo. Tenemos que hacer que ella se vuelva muy dependiente de Dios. Tenemos que hacer que ella lo busque más en su palabra. Y Dios va a ir haciendo todo lo necesario para ir contestando todo esto y al final lograr aquello que Maribel está pidiendo de quiero vivir en santidad, ¿cierto? Entonces, muchas veces nos pasa esto, ¿no? Yo tenía un amigo que era súper impaciente. Entonces él siempre oraba, cuando nos acabamos de convertir a Cristo, oraba diciendo, Señor, dame paciencia, pero dámela ya porque la necesito, ¿no? Y entonces no sucedía, pero Dios estaba trabajando en su paciencia, ¿cierto? Y muchas veces Dios está haciendo exactamente lo que tú le pides, pero mucho más abundantemente de lo que tú pediste o alcanzas a entender, ¿de acuerdo? Por eso nos dice, si nosotros pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y continúa diciendo, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, o sea, ya lo sabemos, ¿ok? Ahora, muchas veces tú y yo lo sabemos conceptualmente, pero no lo apropiamos. Tenemos un problema de 30 centímetros. Es decir, lo tenemos en la mente, pero no lo apropiamos en el corazón, ¿verdad? Simplemente lo conocemos como un concepto, pero no lo vivimos. Y dice aquí la Escritura, si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Sabes que muchas veces los creyentes vivimos en situaciones de estrés, de nerviosismo, de ansiedad, que no deberíamos? Recuerdo que una vez una persona llegó y me dijo, oye, estoy muy preocupado por esta situación. ¿Ya oraste por ella? Sí. Entonces, ¿por qué te preocupas? Si ya la pusiste en las manos de Dios, Dios ya la tiene en sus manos. Y Dios va a responderte conforme a su voluntad, como nos enseña una y otra vez en su palabra. Entonces lo que tienes que hacer es no preocuparte, sino más bien mantenerte orando para que Dios pueda no solamente responder aquello que tú le estás pidiendo, pero además trabajar en tu vida a través de la respuesta para llevarte cada vez más profundo a su lado. ¿Va a responder Dios? Siempre. Hay un versículo que a mí en lo particular me alienta mucho, está en el libro Apocalipsis. Y en ese versículo, que nos habla ya de los últimos minutos casi de la humanidad, ya al final de los tiempos, Dios da una orden desde el cielo diciendo que le pongan más flama, más carboñas al incienso, al altar del incienso, para que todas las oraciones suban ante la presencia de Dios y sean respondidas. Dios no va a dejar de responder una sola de nuestras oraciones. Ahora, tú y yo tenemos que creerlo. Una cosa es lo que sabemos. Si tú le preguntaras a cualquier creyente, oye, ¿tú crees que Dios te responde? Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿por qué te preocupas? Porque en el fondo no lo crees. Lo crees conceptualmente, pero no has apropiado esta verdad. No estás viviendo conforme a ella. Y esto te hace que no vivas en la paz que Dios te ha prometido para vivir todos los días. Entonces no vives con esta paz. Esa es la realidad. Tienes que aprender a confiar en estas promesas de parte de Dios. Y continúa diciendo, y aquí vamos a hablar un poco sobre la oración intercesora. Dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. ¿Cómo? Entonces hay pecados mortales y veniales y no sé qué. No. Pero la Biblia sí nos dice que los pecados tienen un efecto en nuestras vidas. Cuando tú pecas, hay varias cosas que suceden. La primera de ellas es que el pecado te separa nuevamente de Dios. No tienes que volver a convertirte, no. Solamente tienes que confesarlo. Jesús ya pagó por ese pecado, pero en realidad lo que el pecado sí está haciendo es otra vez separarte de tu comunión diaria y cotidiana con Dios. ¿De acuerdo? Este es el primer efecto. El segundo efecto que el pecado causa en nuestras vidas es que cambia nuestra imagen de Dios. Y cambia inmediatamente nuestra imagen de su palabra y de los creyentes. ¿A qué me refiero con esto? ¿Por qué cambia la imagen de Dios? Si tú te fijas, ¿te acuerdas de Caín? ¿Sí? El hermano de Abel, ¿sí? Que mató a su hermano, si se acuerdan, ¿verdad? Bueno, ¿sabes qué es increíble? Caín habla ya con Dios de una forma completamente distinta después de haber pecado. Si tú tomas el mismo ejemplo con Adán y Eva,
Adán y Eva vivían una comunión permanente con Dios. Cuando cometen un pecado, inmediatamente Adán empieza a esconderse. Inmediatamente Adán empieza a tratar de no ver a Dios. Su imagen de Dios en su mente había cambiado. Caín, un hombre que vivía sujeto, aparentemente al menos, a su voluntad, le responde en forma grosera a Dios: Caín, ¿y tu hermano? Yo no soy el guarda de mi hermano. ¿Qué me estás preguntando? ¡Wow! ¡Qué forma de contestarle a Dios! ¿Cierto? La imagen de Dios cambia en tu mente. No, Dios no me puede perdonar con esto. No, Dios seguramente no me ama. No, ya Dios ya no me ama. No, ya no. En el momento en el que esto sucede en tu mente, tú estás tomando una diferencia importante. Te estás separando en cuanto a tu relación con Dios. Esto es súper grave, súper grave. Empiezas a ver su palabra de otra manera. Empiezas a dudar de ella. Y entonces automáticamente te colocas en una posición de alto riesgo. Cuando tú y yo empezamos a dudar del amor de Dios por nuestras vidas, empezamos a dudar de su soberanía sobre nuestras vidas y empezamos a dudar de su palabra, lo que sucede inmediatamente es que empezamos a vivir de cualquier manera. Llevado por cualquier cosa, de cualquier manera. ¿Qué es lo que sucede con el pecado de muerte que menciona aquí? Mira, Dios trata con el pecado. Claro, la Biblia dice, Dios a quien ama, disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. ¿Qué harías tú? ¿Quién de ustedes tiene hijos? ¿Y quién de ustedes es hijo? Ok, dime una cosa. Tú como padre, si ves que tu hijo está haciendo algo equivocado y que lo pone en riesgo, ¿lo dejarías? ¿No? Hoy está a punto de caerse por un barranco, bueno, un empujoncito. No, seguramente no se lo permitirías. Le llamarías la atención. Y esto es lo que Dios empieza a hacer contigo y conmigo cuando tú y yo empezamos a pecar. Nos empieza a llamar la atención. Lo que has hecho está mal. A veces en forma directa, a veces a través de otras personas, a veces a través de su palabra, a veces a través de lo que otros creyentes están compartiendo. Inmediatamente tú empiezas a decir, oye, algo no está bien. Lo que hice no está correcto. Y Dios va a empezar a llamarte la atención sobre aquello que no está correcto, para que lo corrijas. ¿Qué sucede cuando tú y yo nos obstinamos? Sí, Dios, estoy mal, ¿y qué? Eso fue lo que dijo Caín, ¿no? ¿Qué? ¿Yo soy el guarda de mi hermano? No, si te están preguntando que por qué lo mataste, no si eres el guarda, ¿verdad? Pero muchas veces tú y yo podemos entrar en una situación de rebeldía muy importante. Ahora, ¿qué pasa con esa rebeldía? Esa rebeldía nos pone en una situación de alto riesgo. Porque tú y yo separados de Dios, estamos en un verdadero peligro, auténticamente en un peligro. Bueno, lo que Dios hace entonces es, tiene que traer ciertas circunstancias, cierta disciplina a nuestra vida, simplemente para traernos de regreso. Hay una comparación preciosa en la Biblia. Dios habla de nosotros como sus ovejas. Y siempre que pensamos en las ovejas, pensamos en haces lanudas, así bonitas. No, no se refiere a eso. Se refiere a otros aspectos de la vida de las ovejas. Las ovejas son muy rebeldes. Los pastores batallan mucho con las ovejas, porque normalmente no son obedientes. Y los pastores normalmente llevan dos cosas, o llevaban dos cosas, ahora llevan otras más modernas, pero llevaban una vara y un callado. El callado es un bastón que tiene una forma circular arriba. Y esto les permitía pues, echar el bastón a donde ellos no llegaban para rescatar a la oveja cuando estaba metiendo en un problema, ¿verdad? Pero también traían una vara, y con la vara le pegaban a la oveja, simplemente para hacerle ver que lo que acababa de hacer estaba equivocado. Tú sabes que los pastores tenían una costumbre en la antigüedad, y es cuando una oveja una y otra vez se rebelaba, era rebelde, se escapaba, le pegaban en una pata. Y le pegaban fuerte en la pata, para que de esa manera la oveja ya no pudiera escapar, pero además para que de esa manera él pudiera cuidarla. Y cuando la cuidaba, normalmente la oveja se volvía mucho más obediente. Hay una expresión extraordinaria en el Antiguo Testamento cuando Jesús está hablando del pueblo de Israel y habla de él como mi perniquebrada, o sea, a la que le tuve que romper una pata. Perniquebrada, una pierna rota, a la que tuve que traerle una disciplina para poder ayudarla a que saliera adelante. A veces tú y yo pasamos también por una situación así, cuando nos hemos obstinado, cuando no queremos escuchar la voz de Dios, cuando simplemente no queremos corregir aquello que sabemos que está mal. Dios a veces permite una disciplina en nuestras vidas que pueda traernos de regreso
a su voluntad y a un compañerismo íntimo con Él. Oye, ¿qué sucede si simplemente te obstinas y dices, pues no quiero? Dios dirá lo que quiera, ya trajo una disciplina, pero yo no quiero vivir de esa manera y no lo voy a hacer más. Dios va a seguir tratando contigo, pero hay un punto de no retorno. ¿Cuál es ese punto de no retorno? En aquel en el que tú estás completamente decidido a simplemente no hacer caso ya de Dios. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, eso es un pecado de muerte. ¿Sabes qué es lo que pasa? Tú y yo vamos a ir al cielo. ¿Qué sentido tiene vivir una vida miserable por nuestra rebelión? Cuando tú y yo nos obstinamos de esta manera en nuestra rebelión, ¿sabes qué Dios hace? Simplemente nos saca de esta vida. Ya no tiene sentido. ¿Para qué seguimos viviendo? No vamos a darle gloria a su nombre. No vamos a servirle ni a Él ni a nadie. Y por otro lado nos vamos a seguir amargando la vida completamente. Y a veces Dios tiene que sacarnos de esta vida. A eso se le llama pecado de muerte. Es decir, aquel pecado que provoca como una consecuencia nuestra muerte. No es que haya pecados peores y mejores. Esto yo lo escucho en algunas religiones que dicen, este pecado es un pecadito, esto es un pecadote, esto es un... No, los pecados son pecados. Pero efectivamente hay pecado que, por la obstinación a la que hemos llegado, simplemente hace que Dios nos tenga que sacar de esta vida. Y aquí Juan nos estaba diciendo, si alguno viera a su hermano cometer pecado, pero no un pecado de muerte, porque en ese no hay nada que hacer, ¿cierto? Pero si lo viere cometer otro pecado, pedirá, o sea, tenemos que orar por nuestros hermanos que están en esa situación y Dios le dará vida. ¿Cuál es normalmente la actitud de los creyentes cuando ven a un hermano pecar? Juzgar, exactamente. Esa es la rápida, ¿verdad? Oye, ¿has visto a fulanito? No, está muy mal. Y pareciera que esas son conversaciones espirituales. No son conversaciones espirituales. No lo son. Aunque les trates de dar un barniz espiritual, no lo son. Yo he escuchado a muchas personas que dicen, no, pero yo no creo que lo estoy juzgando, yo es por mi preocupación por él. No, tu preocupación por él te llevaría a orar por él, no a juzgarlo, no a criticarlo. El juicio y la crítica son más bien solamente manifestaciones de tu falta de amor por él. Dice entonces la Escritura, si tú ves a tu hermano pecar, entonces lo que tienes que hacer es pedir, y fíjate lo que dice la Biblia, y Dios le dará vida. Es decir, no va a llegar a esa obstinación. ¿Somos responsables tú y yo de nuestros hermanos? Sí, a pesar de lo que dijo Caín. Sí, sí somos responsables de nuestros hermanos. Sí somos responsables de orar por nuestros hermanos. Sí somos responsables por la salud espiritual de nuestros hermanos. Entonces, por favor, te quiero pedir, deja de criticar, deja de juzgar y ponte a orar. Porque ese es el mandato de parte de Dios. Que ores por aquel a quien ves mal. Que ores por aquel que está viviendo mal. Que ores por aquel que está equivocado. Porque de esa manera le vas a salvar la vida. Escucha bien, le puedes salvar la vida por tus oraciones. Eso es lo que la Biblia enseña. Y continúa diciendo, esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. O sea, decía, bueno, o sea, si ya no hay remedio, no hay remedio, ¿cierto? ¿Cuál es un ejemplo de esto? Déjame explicarte. ¿Te acuerdas de un rey de la antigüedad, Saúl? Saúl fue el primer rey en Israel, ¿verdad? Y era un rey con todas las características para ser un buen rey. Pero él decidió dejar a Dios a un lado y hacer lo que él quería. Y en lugar de escuchar las instrucciones que Dios le daba, él comenzó a hacer básicamente lo que quería. Y cuanto más Dios le llamaba la atención, más él hacía lo que quería. Y además lo justificaba. Hubo un momento en que tenía que esperar antes de un ataque contra un pueblo enemigo, ¿verdad? Tenía que esperar al profeta Samuel y no lo hizo. Cuando Samuel llegó, le dijo, ¿pero por qué no me has esperado? Pues tú te tardaste, ¿no? Esto es clásico, ¿verdad? Siempre hay que echarle la culpa a alguien para no reconocer tu problema. Este hombre se había vuelto un experto en culpar a los demás y en hacer prácticamente lo que él quería. Bueno, Dios fue tratando con él y tratando con él y tratando con él. Le puso a un hijo que constantemente lo exhortaba. Le puso a David, que constantemente lo exhortaba. Pero Saúl simplemente decidió vivir
en contra de lo que él mismo había predicado. La noche antes de morir, Saúl se fue a buscar una adivina para que le dijera su futuro. Llegó encubierto, claro, y cuando iba con la adivina le dice, oye, hay que tener cuidado porque es que Saúl no está de acuerdo con estas cosas, entonces me puede mandar matar. No, pues yo soy Saúl. ¿Cómo? ¿El que predicaba en contra ahora lo practica? Hasta ahí llegó Saúl. ¿Y sabes qué sucedió al día siguiente? Saúl murió. Simplemente Saúl había cometido un pecado de muerte, es decir, había dicho, no quiero vivir para Dios, ya no quiero obedecer a Dios, quiero vivir conforme a mis propios criterios y no voy a escuchar más a Dios. Y Dios simplemente tuvo que sacar a Saúl de esta vida. Dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Dice, esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿Sabes? Había un profeta que amaba a Saúl y oraba a Dios, Señor, haz algo con Saúl, le decía, es que haz algo con Saúl, Saúl es el rey, tú lo pusiste, pero es un desastre, Señor, haz algo con el rey. Y hubo un momento que Dios le dijo, Samuel, ya no pidas más por él, no te voy a responder, no hay nada que hacer con Saúl, mejor agarra tus cosas y ve y unge al nuevo rey, porque a Saúl ya no hay nada que hacer por él. Ahora entendemos de qué se trata esto del pecado de muerte y todo esto. Bueno, lo que tú y yo tenemos que hacer. Ahora, ¿cuándo tú y yo sabemos que es pecado de muerte? No lo sabemos. Así es que tú no dejes de orar nunca. ¿Ok? Si algún día llega el profeta y te dice, pues, pero como no va a llegar, no hay ningún problema. Entonces, tú sigue orando por las personas hasta que simplemente Dios tome su decisión. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Fíjate bien, toda injusticia es pecado. Pero hay pecado no de muerte. O sea, hay pecados que no te llevan a esa consecuencia todavía. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Vamos a hablar un poco más de este versículo. Fíjate lo que dice. El que ha nacido de Dios, aquella persona que ha nacido de nuevo, aquella persona que ha invitado a Cristo a su corazón, no practica el pecado. No te asustes. ¿Tú recibiste a Cristo? ¿Has vuelto a pecar? Pero dice, practica el pecado. Es decir, se vuelve una cosa cotidiana en su vida. Oye, ¿cómo podemos saber que un creyente no practica el pecado? Porque Dios no le deja. Porque vendría la llamada de atención, porque vendría la disciplina, o porque eventualmente vendría su salida de este mundo, ¿verdad? Entonces, un creyente simplemente no practica el pecado. ¿Ok? Porque Dios lo guarda. La oveja seguramente cuando recibió el embarazo decía, ay, con el pastor. O sea, seguramente no le gustaba el embarazo, ¿verdad? Pero era lo necesario para que se preservara su vida y ella pudiera vivir de una forma correcta. Por supuesto, a ti y a mí las disciplinas a veces, por supuesto, no nos gustan, ¿verdad? ¿Quién de ustedes le gusta tener problemas? Disciplinas. Pues no nos gusta, ¿cierto? Pero la Biblia dice que Dios al que ama disciplina. Así es que espero que no hayas llegado ahí. Pero si has llegado ahí y has recibido una disciplina de parte de Dios, mejor voltea a darle gracias a Dios por su amor. Porque te ama, es que te disciplina. ¿Cuál es la diferencia entre una prueba y una disciplina? Una disciplina viene como consecuencia de un pecado no reconocido que tú y yo no hemos confesado delante de Dios, por el que hemos pedido perdón. Una prueba simplemente es una circunstancia que Dios está permitiendo y que no necesariamente tiene que ver con que estés viviendo mal, sino tiene que ver con algo que Dios está permitiendo para llevarte a crecer. El otro día una persona me decía, oye, la vida cristiana es sufrida, ¿no? Pruebas, disciplinas. No, la vida de cualquiera es más sufrida, sal a la calle y ve lo que es una vida sufrida. La tuya es una vida en la cual estás cobijado y cubierto por el amor de Dios. Y si bien enfrentas pruebas como enfrentan los demás, pero estas pruebas para ti son auténticamente una bendición. Y además, dice la Biblia, que con la prueba Dios te da la salida. Y además está contigo en la prueba. Y además tiene un propósito concreto para hacerte crecer en la prueba. Es que para ti es una bendición, lo que para cualquiera simplemente es un problema. Aún la disciplina es solamente un acto de amor. Así es que tú y yo tenemos que darle gracias a Dios aún cuando estamos enfrentando una disciplina. Y dice,
que porque somos guardados por Dios, el maligno no nos toca. Qué tranquilidad, ¿no? Porque hay quien no quiere nada bueno para ti. Esa es la realidad. Continúa diciendo, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Hemos hablado varias veces de esto, pero cuando tú y yo hablamos del mundo, hablamos de que este mundo está bajo una esfera, bajo una filosofía, bajo una forma de pensar que está en contra de Dios, ¿cierto? Bueno, esta forma de pensar en contra de Dios también está en contra como consecuencia de su palabra. Así es que tú y yo podemos saber que somos de Dios, incluso porque los principios con los que estamos viviendo son contrarios a los principios de este mundo. Yo veo muchos creyentes que tratan de hacer compatibles las dos cosas. Mira, yo voy a vivir conforme a los principios de Dios, pero voy a abrir una ventana al mundo, ¿no? Voy a alimentar un poco a mi naturaleza y más o menos ahí la voy a llevar. No te engañes, no lo puedes hacer. Porque los principios de Dios y los principios de este mundo son contrarios. Entonces no los puedes compatibilizar, esto es imposible. O vives de una forma o vas a acabar viviendo de otra. No hay más que hacer. Es tu decisión abrir esa ventana o dejarla cerrada. Pero si abres esa ventana, no te asustes de lo que viene, porque sin duda dejarás de seguir a Dios. Y continúa diciendo, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Sabes cuántas religiones hay en este mundo? No, si crees que te voy a dar el número, no te lo voy a dar porque no tengo ni idea. Muchísimas. Muchas más de los que tú y yo alcanzaríamos a estudiar o a entender. ¿De acuerdo? Y hay muchas más personas predicando de Dios o dioses o cualquier otra cosa de lo que te puedes imaginar. Pero no hay más que un Dios y un evangelio. Y aquí nos dice la Escritura, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Este entendimiento por el cual tú hoy sabes que Dios es Dios, que Jesucristo es Dios, solamente proviene del trabajo que Dios ha hecho en tu vida para que tú y yo lo podamos comprender. Por eso cuando tú y yo hablamos de Cristo, esto es un acto sobrenatural. Imagínate, le estás diciendo a una persona, primero, que está mal. Segundo, que tiene un mal futuro. Y tercero, ¿no?, que está equivocado en sus creencias. Si no hay gracia de por medio, si no hay un trabajo de Dios de por medio, difícilmente la persona te va a escuchar. Por eso es que el trabajo de evangelismo o la predicación del evangelio es absolutamente sobrenatural. Solo Dios puede hacerla. Y hay una realidad. Este es el verdadero de Dios y la vida eterna. No hay otra opción. No hay otras opciones. Cuando a Jesús le preguntaron, él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No dijo un camino. No dijo una verdad, sino el camino, la verdad y la vida. No hay otra forma. No la hay. No te quedes con esta idea. Hay personas que de repente dicen, oye, pero ¿para qué mandar misioneros a otro lugar? Seguramente, no te engañes. El camino, la verdad y la vida. No hay otro evangelio, no hay otro Dios y no hay otra salvación. Y finalmente nos manda el último consejo. Hijitos, guardaos de los ídolos. Cuando ustedes escuchan la palabra ídolo, ¿qué les suena? A ver. Despierten. Una imagen, una figurilla, ¿sí? Eso es un ídolo. Un ídolo es alguien que está tomando el lugar de Dios, es decir, el lugar que no le corresponde. ¿De acuerdo? Entonces, efectivamente, un ídolo puede ser una estatua, ¿verdad? Pero también puede ser el dinero. O también puede ser tu comodidad. O también puede ser todo aquello que está tomando el lugar que solo a Dios le corresponde. Muchas veces los creyentes no adoramos una imagen, porque sabemos que es incorrecto. No adoramos una estampa o una
porque sabemos que no es correcto, pero muchas veces permitimos ciertos ídolos en nuestra vida que están ocupando el lugar de Dios. Y a veces el ídolo en tu vida eres tú mismo. A veces es tu propia comodidad. A veces son tus propios recursos. A veces es tu propio dinero, tu propio capital. A veces son muchas otras cosas que pueden estar ocupando el lugar de Dios. Cuando Dios nos dice, guardaos de los ídolos, nos dice, guárdate de todo aquello que por ocupar el lugar que le corresponde a Dios, va a afectar tu vida, ahora y para siempre. ¿Qué es lo que hace un ídolo? Lo que hace un ídolo es, te quita tu relación con Dios. Te vas a reír mucho de este ejemplo, pero yo tenía un buen amigo cuando éramos muy jovencitos, acabamos casi de recibir a Cristo, y estábamos todos en la universidad. Y recuerdo que él terminó la escuela y le dieron un trabajo. Y ese trabajo era un muy buen trabajo. Le ofrecieron un coche en el trabajo, además. Entonces todos estábamos, wow, ya sabes, ¿no? Y entonces él estaba encantado con este coche porque además le gustaba mucho. Tanto así que recuerdo que en las mañanas él se iba en camión a su trabajo y dejaba el coche guardado, porque no quería que le fuera a pasar algo. Y llegaba en la noche y se ponía a lavarlo y a encerarlo, ¿no? Lo arrancaba un poco, lo apagaba, lo sacaba a dar una vuelta nada más a la cuadra, lo volvía a guardar. Y entonces todos decíamos, oye, pero no tiene sentido, o sea, tienes un coche y lo tienes guardado. No le vaya a pasar algo, ¿no? Este coche se había convertido auténticamente en un ídolo para él. Recuerdo que un día me llamó y me dijo, ¿qué crees que acaba de pasar? Que pues saqué el coche a dar una vuelta a la cuadra y en la esquina de mi casa me chocaron. Y el coche está destruido. ¿Cómo? Le dije, ¿qué problema? No, qué bendición, me dijo. Me libré de mi problema. Era una carga para mí. No vivía correctamente por esto. Había ocupado el lugar que no le correspondía. Y ahora que lo había hecho chatarra, ¿sabes qué dije? Gracias Dios, porque tú eres el que me puedes dar otro, o tú eres el que me puedes dar cualquier otra cosa que necesite, y ya no tengo que vivir más dependiendo ni de las cosas, ni de las personas, ni de las situaciones, sino del Dios que me bendice. Tú y yo tenemos que aprender esto. Nada debe ocupar el lugar de Dios. Nada, no tus hijos, no tu esposa, no tu esposo, no tu dinero, no tus cosas, absolutamente nada. Hace 24 años, un día invité a cenar a mi esposa. No estábamos casados todavía, éramos simplemente unos amigos. Y ese día la invité a cenar y le dije que Dios me había estado guiando y que pensaba que ella era la persona de Dios para mi vida y que yo quería formalizar una relación con ella. Yo la vi muy contenta, muy emocionada y le dije, antes de que me respondas, antes de que digas sí o no, hay 3 cosas que te quiero decir y que son muy importantes para mí. La primera de ellas es, no te puedo ofrecer mucho dinero, porque aunque Dios siempre ha cuidado de mí, estoy seguro que lo hará siempre, yo no vivo por eso. Lo segundo es, no te puedo ofrecer mucha estabilidad, porque si Dios me dice mañana que me mueva a cualquier lugar del mundo, lo voy a hacer sin siquiera pensarlo. Y lo tercero, y te va a sonar muy poco romántico, no te puedo ofrecer mi corazón porque ya tiene un dueño. Chicas, yo sé que no es nada romántico, pero así fue. Y esa noche mi esposa me contestó y me dijo, justo por eso es que yo quiero pasar el resto de mi vida contigo. Solo te quiero decir una cosa. Tú no puedes poner a nada a competir con Dios. Tú no puedes colocar nada en el lugar de Dios. Pero cuando colocas a Dios en el primer lugar de tu vida, todas las cosas inmediatamente empiezan a tomar el lugar correcto. Y puedes disfrutar de todas ellas. Si no, vas a sufrir por todas ellas. Aquí Dios nos lo está expresando a través de un consejo. Por favor, guárdate de los ídolos. Guárdate de cualquier cosa que ocupe su lugar, porque esto te haría perder tu vida. Y termina la epístola diciendo, amén. La palabra amén significa que así sea. Hemos pasado mucho tiempo hablando de esta epístola. Espero que ustedes también, pero yo he aprendido muchísimo de ella, esa es la realidad. Pero en particular, si algo he aprendido es el profundo amor que Dios tiene por mí y la forma extraordinaria en que este amor se manifiesta en todo lo que ha hecho y está haciendo en mi vida. Solo te quiero decir que, bueno,
Tú tienes que tomar decisiones sobre lo que has venido escuchando. Y tienes que permitir que este amor de Dios literalmente se convierta en lo más importante en tu vida. Y pueda entonces manifestarse en amor hacia otras personas. Y tu vida se convierta en una vida para servir a los demás, para servir a Él y no para servirte a ti mismo. En este mundo te van a enseñar a servirte a ti mismo, a que tomes lo tuyo primero, a que te sirvas primero. Si no me crees, cuando haya un buffet o algo, ¿no? Y que le dicen a la gente, ya pueden comer, o sea, nadie se levanta y dice, no, por favor pasen todos los demás, ¿no? Todo el mundo ya que están ahí, bueno, si quieres pasar, pero aquí me quedo con el plato, ya sabes, ¿no? Pero la gente rápidamente va a lo suyo, ¿cierto? Y esta es la naturaleza humana, vamos a lo nuestro. Dios puede hacer que tu vida sea útil en sus manos para que le puedas servir, para que puedas servir a otros y para que de esta manera Él pueda cumplir tu ministerio y pueda hacerte auténticamente feliz. No eres feliz por tener mejores circunstancias. No eres feliz por tener más dinero o más cosas a tu alrededor. Eres feliz viviendo en su voluntad y sirviéndole con todo su corazón conforme a su voluntad. Y aquí termina nuestra epístola y nuestro estudio. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ahora que estábamos de vacaciones le pregunté a mi esposa, le dije, oye, ¿te acuerdas de las 3 preguntas? ¿Verdad? Sí. ¿Y qué contestarías hoy? No, pues lo mismo, ¿no? Sí. Pues sí. 22 años después, Dios, solamente puedes comprobar que Dios fue fiel, que ha sido fiel y que lo seguirá haciendo, y que seguirá haciendo aquello en lo que creímos hace muchos años, lo va a seguir haciendo una realidad en nuestras vidas. Hoy escucho a mucha gente que tiene mucha prisa por casarse. Y está bien, es natural, ¿no? En forma natural tú y yo queremos casarnos, ¿no? Así dice la Biblia, que es natural para nosotros. Pero piensa muy bien la decisión que estás tomando, porque esta decisión es sumamente importante. Si tú no estás bien anclado en tu vida espiritual, esta decisión, lejos de ayudarte, te puede desestabilizar. Recuerdo que una vez una joven me decía, no. Mira, yo me caso y luego veo. Unos años después regresó y me dijo, ya estoy a punto de divorciarme, tengo una serie de problemas, ahora quiero vivir para Cristo. Está bien, sin duda, pero te hubieras ahorrado todo esto, ¿no? Si hubieras tomado las decisiones correctas desde un principio. No tengan tanta prisa, tengan mucha prisa en vivir para Cristo con todo su corazón. Y cuando esto suceda, Dios les va a dar a la persona correcta, en el tiempo correcto, de la forma correcta. Y su corazón, entonces siempre estará en las manos de Dios y no dependiendo de las emociones de otra persona. Y entonces sí, van a tener un matrimonio extraordinario. Si no, bienvenidos a la montaña rusa de las emociones, de las circunstancias, de las dificultades y a una vida más complicada. Muy bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? No les estoy diciendo que no se casen, o sea, cásense, o sea, por supuesto, ¿no? Pero háganlo bien. O sea, busquen al Señor, busquen que Dios sea sin duda el primer lugar en sus vidas. Oren y esperen por la persona correcta, por una persona que realmente los pueda acompañar en su ministerio toda la vida y que pueda ser la persona que los complemente de tal manera que Dios los lleve juntos a crecer hasta la altura espiritual que tiene para ustedes. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿No? Pues vamos a terminar entonces con una oración. Eso sí, romántico no he sido mucho, la verdad, toda la vida, ¿verdad? Luego lo pensé y dije, pude haberle puesto las 3 preguntas de otra manera, ¿no? Pero bueno, no se preocupen, después cuando me dijo que sí, todo, había un ramo de flores para ella, o sea, en fin. Pero bueno, vamos a terminar entonces con una oración. Señor, queremos darte muchas gracias por esta preciosa carta. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has enseñado a través de ella. Gracias en particular, Señor, por enseñarnos la profundidad de tu amor por nosotros. Y gracias, Señor, por enseñarnos que podemos vivir conforme a este amor, Señor, disfrutando de la vida, de nuestra relación contigo y de todas las cosas que tienes para nosotros. Gracias, Padre, de verdad. Gracias por este tiempo y te pedimos que tú bendigas esta semana. Ábrenos puertas, Señor, para hablar de ti. Danos una actitud correcta para contigo, Señor. Y llévanos a vivir todos los días sabiendo que
tú vas a contestar nuestras oraciones y que estás pendiente, Señor, de nuestras necesidades. Te pedimos esto de una forma muy especial en el nombre de Cristo Jesús. Amén.